se viene la primavera, empiezan a florecer los árboles y empiezan a florecer también las alergias. Y eso es pan de cada día. La doctora Carolina Herrera, por favor, adelante. Doctora querida, ¿cómo está? Oiga, ya extrañándonos. Nosotros también la echábamos de menos. Pero ya se desataron las alergias en los niños, los adultos. Que pase ¿Qué la hacemos, covita, nomás doctora? pase nomás, Leo. Sí, pase, estamos... Primero, nuestra Hola, asistente Leo, ¿cómo Covita estás? que nos va a ayudar a Hola. explicar esto de las Hola, Josecito. alergias y cómo discriminar una alergia de un resfrío, por ejemplo, buena. que es algo que las personas muchas veces no tienen tan Yo claro. quiero saber también por qué las personas que somos alérgicos y éramos alérgicos en primavera, ahora todo el año somos alérgicos. Ah, Y a mí me porque pasa se ha lo mismo. producido una Terrible. desregulación también en ese sentido. El cambio climático que llegó para quedarse tiene completamente desorientados a los árboles, a las plantas, están floreciendo en un momento en que no correspondía y por lo tanto está permanentemente en el ambiente miles de partículas. Piensen ustedes que si ustedes hacen la cama y sacuden la sábana frente a un rayo de sol, fíjense toda la cantidad de Sí. partículas, de moléculas Sí. que uno está permanentemente recibiendo, que no son solo pólenes, son partículas y moléculas de otras naturalezas también. Eso es ácaro, polvo, polen, todo junto. Exacto, Mari. Ácaros, que son unos dermatofagoides que se alimentan de los restos de piel que uno va descamando durante la noche. Tú agitas la sábana, desparramas por donde hay una alfombra en un dormitorio, por ejemplo, y si no aspiras a diario, esos ácaros van a producir sensación de alergia. Y uno pasa en la pieza 8 horas, con los que tienen suerte de dormir 8 horas, entonces es muy importante identificar primero a qué es uno alérgico. Aunque uno tenga estos pisos flotantes como lo que tenemos acá, también hay que pasar la aspiradora todos los días. Hay que pasar un paño y que tiene que estar limpio. Pero el mayor problema son las superficies rugosas, como las alfombras, Claro. por ejemplo, los Tiene cubrepisos. mucho- Y debajo de la cama, pucha que debe ser difícil todos los días ser disciplinado y hacerlo. Hay departamentos que todavía tienen, bueno, digo todavía porque que se pusieron de moda y hoy día están como en retirada estas alfombras muro a muro. ¿se Muro a acuerdan? muro y cubrepisos que Claro. aunque sean estrechos, igual acumulan estas moléculas y estas partículas y estos ácaros que son invisibles a la vista pero que están ahí. Ok, entendemos entonces que hay que hacer un aseo ideal Profundo. todos los días y profundo para evitar, estamos hablando de las personas con alergia, pero también hay otras cosas que están en el ambiente, en las calles, por ejemplo, con estos plátanos orientales, Sin duda. u otras, a mí, por ejemplo, yo en los parques, cuando en esta época, no puedo entrar a un parque porque siento demasiado el Claro. efecto de la gran cantidad de árboles. Y hablemos de las personas que son reconocidamente alérgicas, porque para ser alérgico tú tienes que cumplir un par de requisitos. A ver, o ¿cuáles sea, son esos? Por Y antes que ejemplo, nos diga, doctora, aprovechemos que la gente mande sus preguntas para que pueda responderle a la doctora Carolina Herrera, WhatsApp en pantalla. Entonces envíe la pregunta y aquí la doctora se la responde. Contéstenos eso. Exacto. ¿Qué implica ser alérgico? y ser alérgico significa que tú tienes primero un cuadro clínico que significa goteo de la nariz, que es cierto coriza, sensación de Bien. congestión nasal, picazón de oídos, sensación de odinofagia, que es el dolor de la garganta, y muchas veces una carraspera o una tos, Lo va e diciendo muy incluso cae dentro de esta misma sensación de alergia los pacientes que son asmáticos, que al exponerse a un determinado alergeno van a obstruir sus vías respiratorias. Quiero recordar que el 10% de los chilenos es asmático, el 10%. Alérgicos alto. hay muchos más, por lo tanto, esto es algo que afecta a una gran cantidad de la población. Y llegan, por supuesto, a la consulta preguntando, doctora, ¿qué hago? En la mañana me despierto y me llora la nariz. Imagínate un cirujano que tenga que operar y que esté, voy a decir algo incorrecto, digamos, como con los mocos colgando ahí, que no puede tocarse, no puede limpiarse. Cantante, ayer un amoroso cantante de Vientos del Sur me regaló su CD y me dijo, doctora, no puedo cantar, esto para mí es una enfermedad profesional. Claro, si Totalmente. está inflamada la garganta, no puede hablar. Imagínense que les pasara a ustedes que no pudieran Ojalá que lo haya grabado hablar antes, sí. bien. Claro. Bueno, lo grabó antes, sí, lo grabó antes. Doctora, pero explíquenos con Covita, cómo entra la alergia ahí, como por dónde se aloja y todo. Explíquenos Bueno, todo con el polen. todas con las ácaro. superficies, toda la superficie corporal, y recordemos que la piel es el órgano más expuesto al medio. La piel son 2 metros cuadrados de órgano que están expuestos al medio.
Por ahí uno puede tener el contacto, ¿cierto?, con pólenes, se aloja en la ropa cuando tú sales y haces un deporte, por ejemplo, vas a llegar a tu casa lleno de polen o de gérmenes o de lo que sea. Entran por la nariz y por la boca, por la mucosa ocular también. Entonces, si se ve, la vamos a girar para ese lado. Ahí está perfecto, ahí está perfecto. Toda esta área de la mucosa nasal y oral es la que se impacta con estas moléculas y esto es lo que empieza a congestionarse. ¿Qué significa congestión? Significa un cambio de la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos normalmente permiten que la sangre fluya sin que se escape de los vasos. Si cambia la permeabilidad es como que el colador es más grande y empieza a salir agua y por eso entonces estamos congestionados. Por eso andamos con eso. Y no nos escuchamos, porque hay una gran congestión. Al haber congestión, nosotros vamos a tener síntomas y esos síntomas, repito, son básicamente coriza, coriza, que es el goteo de la nariz, que al pasar los días y se sobreinfecta, se transforma en rinorrea purulenta, o sea, secreción amarilla. La coriza de la alergia es transparente, no tiene que tener otro color. Y luego empezamos con el compromiso de la vía aérea un poquito más baja, carraspera, expectoración, que nuevamente tiene que ser cristalina y transparente para que le echemos la culpa a la alergia, si no, estamos hablando de un cuadro infeccioso. Llegaron a preguntar al tiro ya. Sí, es que Eduardo hace un segundo decía, porque ahora dura todo el año, y efectivamente dura todo el año, pero da la sensación que es Santiago que hace que dure todo el año, porque uno de repente va a regiones y como que automáticamente se pasa y como que se limpiaran las vías respiratorias. Claro. ¿Es todo el año por lo contaminado que es Santiago? Absolutamente, Mari, si tú viajas por Chile hoy, la fisonomía de la flora ha cambiado por completo en nuestro país. Hoy tenemos en Santiago un nivel de contaminación que significa mortalidad aumentada en nuestra población. Recuerdo que en algún momento conversamos de contaminación ambiental y yo les conté que había exceso de muertes en Chile por la contaminación ambiental. Así es que vivimos en un ambiente propicio. Que es como fumarnos todos los días una cajetilla de cigarros comparado con qué. Bueno, si uno le pone además eso, no me aprietes esa tecla, Mari, porque no, yo sé. 2 muertos por hora en Chile por el tabaco, ni el tren de Aragua. 52 muertos al día por tabaco. Es un temazo. Bueno, pero sigamos con perdona. Tengo una pregunta sobre coriza, a propósito que, mire, la gente ya está utilizando la expresión. Coriza ya sabemos que es líquido secreción blanquecino. nasal cristalina. Dice acá, Antonia, dice que bueno saber que se llama coriza. Yo siempre llamaba moquito y más moquito. No hallo cómo pararlo, un tomo antialérgico y sin embargo me ayuda pero no lo suficiente. ¿Qué se puede hacer al respecto? Al respecto se puede hacer que si uno está recibiendo aquí hay que hacer una diferencia, si es que son descongestionantes, son antihistamínicos lo que está tomando nuestra auditora, y si eso no ha funcionado hasta ahora, puede recurrir a uso de corticoides tópicos nasales o descongestionantes como la oximetazolina tópico nasal, que son puff nasales que se hacen y que descongestionan el árbol respiratorio alto. ¿Eso necesita receta médica? En algunos casos sí. Primero, la recomendación es siempre hacer una visita al doctor para definir si es o no una persona de base alérgica y cuán alérgico es, porque es distinto ser alérgico, por ejemplo, y a mí me duele en el alma tener que hacer esto, pero si la persona es alérgica a la caspa de gato y me dice que tiene 4 gatos en la casa, hay que tomar una decisión y en vez de estar medicando a la persona, hay que encontrarle un nuevo hogar a los gatos. Para eso hay que hacerse ese test, que te van como pinchando. Test cutáneo. Y ven a quién eres alérgico. Claro, se hacen microefracciones de la piel, se pone una gotita de cada alergeno y se ve la pápula de cuánto es lo que tú reaccionas a eso. Pero ojo con eso, porque hay personas como yo, por ejemplo, que tengo algo que se llama dermografismo, que significa que si tú te marcas la piel, si hacen este ejercicio, de alergia ustedes, al tiro. Más que alergia es una reacción
de enrojecimiento. Ojo con eso, porque ahí se dan cuenta que de inmediato como que hay una reacción. Claro. Hay personas para las cuales el test cutáneo es muy, muy útil, porque nos dice si hay alergia a pastos, a ácaros, a pólenes, a otras sustancias, y también se puede hacer para alimentos como frutos secos, por ejemplo, o alimentos lácteos, nativos. por ejemplo. Lácteos y elementos de alimentación para los que también pueden ser alérgicos. Aquí Manuel pregunta, doctora, cada año me cambian el antihistamínico. ¿Por qué? Porque hay que hacer una rotación. Eso no es casualidad ni es mala práctica. Al contrario, el antihistamínico significa que yo le peleo a la histamina, que es justamente la que te produce esa reacción cutánea o esa reacción de las mucosas de secreción de inflamación. Entonces se va produciendo un acostumbramiento, un desgaste, lo que se llama técnicamente tolerancia a un determinado antihistamínico. Por lo tanto, la indicación es la rotación. Ajá. Así es que está muy bien lo que le está pasando a él. Yo lo voy a decir como dato por experiencia propia. Usted sabe, doctora, que yo soy muy alérgica, paso el año entero congestionada y pareciera que derivara una sinusitis y todo. Pero si me hago como unos puffs que hay así, me funciona todo el año de no tenerlo, estar mucho mejor. Claro. Y quizás no es necesario tomar el remedio todos los días. Absolutamente. Y en eso uno de los principios básicos de la medicina es evitar la sobremedicación de personas que no tienen la justificación de recibir un determinado medicamento. Ojo con que los antihistamínicos de primera generación, la clorfenamina, por ejemplo, que está disponible ampliamente, no necesita receta, la gente va y la compra, está en muchas mezclas de descongestionantes, produce somnolencia importante, disminuye los reflejos, o sea, por eso uno no quiere que la persona tenga más terapias de las que estrictamente necesita. Mira, hay una página web que probablemente todas las personas que tenemos alergia la visitamos habitualmente. Pólenes.cl. Pólenes.cl, exactamente, que es muy, muy buena. Y también ayuda a entender un poco la dinámica. Cuando hablamos de alergia, ¿qué decimos? Plátano oriental, ¿no? Siempre como que es pero como el parece que fuera olivo, eso. el fresno. No es el único ni es el más, por lo menos en esta época. Ni es el único ni es el más. Claro. Toda la razón. Hay una larga lista de árboles que son muy bonitos, porque el plátano oriental cierra copas, da sombra, es ecológicamente beneficioso, pero para la salud respiratoria estaba suspendido, entiendo yo, su plantación. Pero si tú vas a Machalí te das cuenta que está lleno de arbolitos chiquititos de plátanos orientales, porque efectivamente estamos enfrentados a ese dilema. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué el polen en particular genera esta reacción en tantas personas? ¿Sí? Deberíamos entender que hemos crecido junto a ellos, hemos evolucionado con ellos. Porque son miles de moléculas, miles de millones de moléculas. ¿Y qué es una molécula? Que yo siempre repito mucho ese concepto. Es una pequeña partícula que se deposita sobre la superficie de una mucosa, que es reconocida por los vigilantes, que son los macrófagos, ¿cierto?, del sistema respiratorio, que identifican que esto no es normal, pero al entrar a nuestro tejido respiratorio, la inmunoglobulina E se apodera de la situación y desencadena una respuesta inflamatoria. Y esa respuesta inflamatoria significa que es como si a ti se te lloviera la casa, se te llueve la casa en un minuto, pero para que se te seque se pasa una semana. Entonces, por eso es muy importante, perdona Mari, el evitar la crisis de alergia. No tratar de resolverla después, porque te vas a demorar mucho más tiempo. Pero además lo que dice Eduardo, de que claro, uno crece junto a tal árbol y el otro, y uno dice, el cuerpo se va a ir acostumbrando. Pero tenemos, por lo menos aquí en la capital, un nivel de contaminación cada vez mayor en que hemos ido creciendo, que eso me imagino que lo aumenta muchísimo. Por supuesto. Y tal como dijo Eduardo, si uno sabe que es alérgico, tiene que saber entonces qué nivel de inmunoglobulina E tiene. Y si tiene una inmunoglobulina E mayor a 100... ¿Y cómo uno lo sabe eso? Es un examen de sangre. De la misma manera que el test cutáneo te ayuda a saber si eres alérgico, el conteo de los eosinófilos nasales, que son unas células que uno los puede tomar como un hisopado, digamos, te ayudan a saber si tu cuerpo es alérgico. Los glóbulos blancos en la sangre
son distintas familias. Los eosinófilos son los que se dedican, ¿cierto?, a la alergia y no pueden ser más de 3 a 4%. Sobre eso significa que tu temperamento va a ser siempre sobre reaccionar a un alergeno. Tenemos nuestro WhatsApp abierto, más 569-9407-0107. Está ahí puesto en pantalla, más 569-9407-0107. Lorena Campos dice, buenos días a todos. En casa somos todos alérgicos estacionales. ¿Cuándo es recomendable empezar a tomar el antialérgico? ¿Se toma en el día o se toma en la noche? Depende no tiene una definición tan estricta. Hay algunas personas para las que efectivamente le produce un poquito de somnolencia y en ese caso es mejor que lo tome en la noche para que no tenga dificultades para manejar o para maniobrar maquinarias que requieran una atención al día siguiente. La recomendación siempre es prepararse para la primavera y eso significa agosto, comenzar con la reevaluación anual o el inicio de la terapia antihistamínica y que dure no eternamente, sino que durante el tiempo de polinización. Por eso que esa página que es de un colega broncopulmonar, polenes.cl, es súper útil porque te dice en el fondo la masa de polen a la que estás expuesta, sí. Ahí está. Y hay pronósticos, además, perdón, que no solamente que es la medición del día, sino que también está el pronóstico, recomendaciones. Cómo viene, pasto, exacto. que es una cosa, luego los polenes de los árboles, está como bien clarito todo. Claro. Y usted hablaba de las características que había que tener una persona para tener alergia y dentro de eso está esa carraspera. Sí. ¿Por qué se produce esa...? Porque esa misma mucosa que tú tienes en la nariz, la misma que está expuesta al aire, ¿cierto? La mucosa faríngea se continúa en forma absolutamente sin barreras con la laringe. La laringe es este órgano muscular por la cual nosotros fonamos, por el cual nosotros hablamos. Si la laringe, que son dos músculos que se juntan, ¿cierto? Está inflamada, edematosa, tu voz va a ser rasposa, tú vas a tener una voz distinta, vas a estar ronco. Y eso también se pasa con el adecuado tratamiento. Más preguntas nos están llegando, doctora. Dice, hola, soy alérgica a la primavera desde los 12 años y tengo 35. Además de la estación primaveral, quiero saber si es normal que a la luz artificial, la luz del metro, la luz de mi casa y todo me provoque más alergia. Los perfumes me hacen mal, el maquillaje me hace mal, los olores, etcétera. ¿Hay algún tratamiento efectivo? Porque he probado con todo y no me ha ayudado nada. Ella es muy alérgica. Claro, no, mira, me llama la atención esto de la luz. Sí. Porque la luz son partículas, digamos, son fotones, no son moléculas que te lleguen a las mucosas, pero sí hay personas que son extremadamente alérgicas y eso se cuantifica con el test cutáneo y por eso uno puede saber si la sensibilización inmediata es leve, moderada o severa. Y también hay otros test que son el test de parche, que mide la sensibilidad retardada a otro tipo de, por ejemplo, metales. La gente que es alérgica al níquel, ¿cierto? Se pone un blue jean con un cierre de níquel y hace una reacción alérgica. Se pone unos aritos que no sean aritos de metales preciosos, digamos, y se le inflaman los oídos y hace la inflamación. Esto también quiero recalcarlo. El estado inflamatorio alérgico no es algo que se restrinja a un lugar anatómico. No es que yo sea alérgica y tenga solo rinitis. Yo tengo rinitis alérgica, me dicen mis pacientes. Sí, pero yo tengo que comentarle, digamos, que la inflamación de un sector del organismo es una cascada inflamatoria hacia el resto del organismo. Dicho eso, entonces, si hablamos de una inflamación en nuestro organismo que se vincula con la alergia, ¿podemos comer o dejar de comer cosas que sean favorecedoras de esta inflamación? Desde luego, y aquí se abre un capítulo mucho más amplio que son las alergias alimentarias. Y alergias alimentarias, mira, Eduardo, cómo nos deriva normalmente, digamos, esto a entender que nosotros como personas le hemos hecho mal al planeta, porque todos los plásticos de un uso, todos los plásticos que se van a los océanos y que son consumidos, los microplásticos por los peces que después son alimento o transformados en alimento para aves,
finalmente llegan a tus hijos y tú le das una comida preparada con amor, pero llena de microplástico. Y por lo tanto hay más elementos de alergia alimentaria en esa persona. Oye, en Brasil salieron hasta con cocaína algunos peces, que fue tremendo. Por supuesto. Pero doctora, lo que dice Eduardo, porque por ejemplo, claro, hay gente que tiene alergia alimentaria, pero hay otras personas que te dicen, por ejemplo, deja los lácteos que son inflamatorios, entonces si tienes una alergia la va a inflamar más. Sí. O las azúcares, los chocolates, por ejemplo. Claro, y esa inflamación localizada en el intestino, en este caso, también predispone a una respuesta alérgica en otro Pero hay lugar. así, ¿esos alimentos efectivamente son inflamatorios? Sí, no, por supuesto. Y hay personas que están predispuestas a la inflamación. No somos todos iguales. Claro. Aquí esto es súper importante. Aquí no hay una especie de piso. Hay personas que son tremendamente sensibles al cambio estacional, ¿cierto? Claro. Y por eso que conocíamos nosotros que en septiembre venían las alergias. El problema es que ahora están desordenadas en el tiempo y puede ser que Tengo efectivamente preguntas. estemos en todo el año. Perdona, y otra cosa importante, ¿Sí? la inmediatez del traslado, de los viajes, de las personas que pueden ir de aquí a Europa en un par de horas y volver en 2 o 3 días súper alérgicas, porque allá estaban en la primavera, entonces también eso es algo que hay que Lea. considerar. Hola, ¿cómo está? Mi hijo de 7 años es alérgico a la caspa del perro. Hace un año se le hicieron los exámenes. Ya. ¿Será bueno volver a hacerlo porque no tenemos perros y a veces de la nada le baja la alergia y llega a bronquitis? ¿Será que tengan nuevas alergias? Puede pasar, nos dice Constanza. Mira, ahí lo primero que uno tendría que pensar es si el vecino tiene perro también. Porque uno dice, no, yo no tengo Claro. perro, yo no tengo gato, pero el gato del vecino pasó por tu balcón o estuvo En el en pasillo tu del edificio. pasillo, hay áreas comunes, y es no necesariamente el pelo del perro, es el epitelio, lo que se descama de la piel. Entonces eso queda invisible. Perfecto. Así es que necesitamos estar permanentemente diciéndole a las personas, debe tratar de reemplazar las alfombras por piso que sea fácil de limpiar. Sí. No tiene que tener lugares en donde se acumule, no digo a la cobita, pero por ejemplo le paso a la Arriba de mano los muebles, arriba de los muebles. claro. No tienes que tener colecciones de cositas, de cucharitas en las que tengas que plumerear y todos los días levantas el polvo. Sí, Bueno, por es más. supuesto. Carolina Herrera, doctora Seca, muchas gracias por acompañarnos y Muy ayudarnos, porque ya viene la primavera y aumentan más las alergias. Son las